Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Espero que les haya tenido un día favorable en su trabajo. Pues a mí me fue bien, gracias a Dios. Entonces estamos una vez más aquí para continuar con nuestra temática de viviendo conforme a mi propósito. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de nuestra tema número 18. Entonces vamos a compartir ahora las pantallas, la pantalla. ¿Listo? Como decíamos, estamos en el principio número 18 que habla acerca de establece un sistema de aprendizaje permanente. Habíamos hablado de que no es lo mismo aprender, ¿no? Es decir, yo estudio, leo, lo memorizo y quién sabe qué yo hice con la información. La idea es diseñar una metodología correcta de aprendizaje, algo que sea rutinario, ojalá algo que sea de todos los días y que de esa manera yo pueda crecer en mi desarrollo, en mi desempeño, en la elaboración de mi ejecución de mi propósito. El propósito no es solamente conocer, recibir información. Habíamos visto algunas características de estos puntos. Vamos a ver algunos de ellos así a manera de repaso. ¿Sí ven la pantalla? Perdón. Ah, sí, sí están viendo la pantallita. Ah, bueno, Sí, listo. sí, sí. Entonces, lo que vamos a mirar de pronto, un pequeño resumen de lo que habíamos visto. Habíamos hablado de que el aprendizaje es un proceso mediante el cual un individuo adquiere y modifica conocimientos, no solamente adquirir, sino que yo necesito sabiduría también para llevar a cabo todo ese conocimiento que estoy aprendiendo, es decir, aplicarlo. Yo aprendo cuando aplico lo que estoy estudiando o lo que estoy recibiendo de información. Y un sistema de aprendizaje se refiere a una metodología para facilitar el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. Porque si tú usas una metodología que es demasiado sencilla y que no te lleva a los objetivos, tienes que volver a revisar y simplemente rediseñar la metodología que estás aprendiendo. El objetivo es que tú siempre vayas a seguir ascendiendo, creciendo cada vez más y que seas mejor conforme al diseño que Dios te creó. Habíamos visto la importancia de que en el aprendizaje la forma de pensar, de sentir y de actuar también es un proceso que debe ser algo permanente, ¿listo? Algunas verdades también sobre el proceso de aprendizaje. El aprendizaje es la expansión de nuestra capacidad de acción efectiva conforme al propósito que nos ha sido dado. O sea, no es solamente aprendí algo hoy, pero mañana puedo aprender otras más, pasado y mañana. Y así como el dibujito de que vimos, expandir el conocimiento y la manera como yo lo aplico a la realidad, ¿ya? De nada sirve tú aprender tanta información y no haces nada con la información. Lo importante, y eso es una manera y una característica de una metodología y un sistema de aprendizaje, que toda la información que tú vas adquiriendo, entre más aplicable sea, mejor. Hay algunas que pueden servir de complemento, pero lo importante es que la mayor parte de la información que tú estás recibiendo la puedas aplicar y a aplicar dirigida a tu propósito. Bien, el Padre Celestial es quien diseña tu proceso de aprendizaje. Si tú quieres un proceso, un sistema de aprendizaje, pregúntale al Padre, que él a través del Espíritu te lo va a decir. Él es el que te puede revelar la misión, la visión, el propósito, todo lo que tú tienes que hacer, pero no solamente te muestra el final, sino que te enseña cómo. El cómo es precisamente tu sistema de aprendizaje. No importa la edad, tú todos los días estás aprendiendo algo diferente. Una de las verdades es que el proceso de aprendizaje debe ser guiado por el Espíritu, por supuesto, que Él es el que ha sido enviado también para hacernos recordar, pero también nos guía. Y el aprendizaje va más allá de tener información, ya no solo información aquí acumulada, sino aplicar el conocimiento que tú hayas adquirido. Cuando dejo de aprender, dejo de crecer, hablamos acerca de los enemigos, la incapacidad o miedo para decir no sé, considerarse víctima de todo, pensar que tenemos limitaciones para aprender, no asignarle prioridad al aprendizaje, querer tenerlo todo claro todo el tiempo.
tener la adicción a las respuestas, incapacidad para desaprender y confundir aprender con estar informado. Pues no es lo mismo. El Señor decía en su palabra, dijo, sed mansos y humildes como yo lo soy, ¿cierto? Y eso lo atribuimos mucho a las personas que están cargadas, y es verdad. Cuando nosotros más somos mansos y humildes y aceptamos su carga, pues es más ligera. Pero eso solamente lo puede hacer el humilde. Realmente el que aprende es el humilde, el que reconoce que no todo lo sabe, que puede aprender, que necesita desaprender y que necesita mejorar todos los días. Esa actitud ante el aprendizaje es una característica propia del humilde. ¿Listo? Habíamos visto. Medita, encuentra cuáles son los aspectos negativos, estos que están aquí, qué aspectos negativos tienes, cuáles son tus enemigos, y la idea era superarlos. Ahora, en el día de hoy vamos a ver una segunda parte, ya acerca un poco más de cómo diseño yo mi sistema de aprendizaje o mi metodología de aprendizaje. Primero, establece un sistema de aprendizaje permanente que te conduzca a la expansión de tu acción. Para ello son importantes 3 pasos. Aquí la palabra importante es permanecer. No es que yo empecé hoy, mañana no, después sí y una semana no. El sistema de aprendizaje es algo permanente. Es como cuando tú comes, tú te bañas, cuando tú tienes que ir al trabajo todos los días. El sistema de aprendizaje debe ser algo que tú aplicas todos los días, como parte de tu vida. ¿Y qué te lleva? A expandir, recuerde, expandir nuestra manera de pensar. Eso es lo que debemos llegar. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Pregúntate. Acá hay una serie de preguntas y simplemente la voy a leer explicándola, pero usted vaya meditando en cómo la va a responder. Pregúntate, ¿qué he aprendido en función a mi propósito? Si yo ya conozco mi propósito, que está relacionado con la misión y con la visión, entonces mira qué de las cosas que yo he aprendido, qué no sirven y qué sí sirven. Ya, es como cuando tú estás arreglando tu casa y hay cosas que sí sirven, que son muy bonitas y todo, pero que no son útiles, de pronto tú lo dejas de adorno o se lo regalas a alguien. Y lo que sí es realmente fundamental, que te va a servir para el cumplimiento de tu propósito, eso lo dejas. De pronto tú estudiaste una carrera, esa carrera te ayuda, o de pronto debes guiarte por aprender otro tipo de estudio o de rama del estudio, de la ciencia, de las artes, de lo que tenga, para poder perfeccionarte. No estoy diciendo ponte triste porque lo que estudiaste no te sirvió. De todas maneras, el estudio es una manera también de formar el carácter y eso te pudo haber servido, pero sí necesitas enfocarte. Entonces, mira lo que has aprendido, qué es lo que sí te sirve y qué es lo que no te sirve. ¿Listo? Eso que te sirve, guárdalo, escríbelo. Ve escribiéndolo desde ahora porque te va a servir para el desafío de hoy. ¿Listo? Eso es lo que tú tienes que hacer. Piensa en este momento a que el Señor me llamó de pastor, me llamó de empresario, me llamó de artista, me llamó de salmista, me llamó para ayudar a la gente, para ayudar en su restauración. Ahora, ¿yo qué sé de eso? ¿Qué me falta? ¿Y dónde lo puedo aprender? ¿Ya? Porque lo que no, simplemente pues lo dejas ahí como quien dice reposando. Pero tú necesitas enfocarte en el conocimiento que sí te puede servir para aplicar, llevar a cabo, para aplicarlo y de esa manera acercarte a tu propósito. Segunda pregunta. ¿He aprendido o solo tengo información? Recuerda que lo que has aprendido lo puedes ejecutar y enseñar a otros. Hay unas personas que de pronto han hecho muchos estudios y cursos. Por mi caso, yo he hecho varios de inglés, pero yo no hablo inglés. Ahí medio, cuando lo leo, ¿cierto? Entonces, sé de inglés, pero realmente no domino el inglés. Aprendí un poco, ¿ya? Entonces, de esa información que tú has aprendido, recuerda no solamente los cursos que has hecho, sino lo que tú has aplicado de esos cursos. Y si lo aplicaste, y si lo aprendiste, pero no lo aplicaste, entonces sácalo ahí de la gaveta y ponte a practicarlo si es algo que sí te sirve a tu propósito. Entonces, aquí lo que estamos haciendo con el sistema es mirar qué es lo que tú tienes, mirar qué sabes, porque si en el aprendizaje yo debo desaprender para poder enfocarme en lo que sí es mío y lo que sé es útil, yo debo saber qué sé, no qué información tengo,
¿Qué aprendí? ¿Qué aplico? ¿Qué sé hacer? No que conozco, sino que sé hacer. ¿Ya? Verbo. Entonces, saca esas habilidades que tú tienes y mira si realmente te sirve a tu propósito. Por lo general, la mayoría de las cosas que el Señor nos ha aprendido, aprender quiere decir aplicar. De alguna manera sí nos va a servir. Y aquello que no, pues simplemente déjalo a un ladito, que más tarde lo puedes utilizar. ¿Es correcto lo que he aprendido? Lo que estamos diciendo. ¿Sí va conforme a lo que Dios me llamó? ¿Sí es lo que Dios quería para mí o no? ¿Ya? Entonces, eso también es algo que nosotros debemos considerar. Ser, digamos, selectivos en las cosas del Señor. Hace poco la profeta Paula Santamaría orando, pues clamándole al Señor también y las personas que le acompañábamos, rendían nuestras vidas. Eso es una persona muy de rendir las vidas y decirle, Señor, voy por buen camino, tengo que dejar de hacer ciertas cosas, entonces tengo que dejar tengo que desaprender, tengo que dejar de hacer lo que yo estoy haciendo para hacer otras cosas. Entonces, eso es una manera de dejarnos ayudar por el Señor. ¿Es correcto lo que he aprendido en el sentido si me sirve? Si me está sirviendo, tengo que hacer otras cosas. ¿Debo retener lo aprendido o desecharlo? Esto que yo hice, como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva, no me sirve. No estoy diciendo renuncie a su trabajo si no le sirve. De todas maneras, si trabaja, está recibiendo un ingreso. Pero le puede pedir al Señor, dirígeme que cuadrar lo que realmente es el propósito con las actividades y con la información que tú tienes. Y el Señor va a ir alineando. Pero entonces es necesario que reflexionemos y para poder identificar qué sí sirve y qué no. Lo que no desecharlo, colocarlo a un lado y lo que sí, practicarlo y aprender más. ¿Ha sido suficiente lo que he aprendido para el desarrollo de mi propósito? Por lo general, la respuesta es no, porque nunca perfeccionamos algo. Pero sí cada día, si yo me puedo enfocar en algo, si el Señor me ha puesto, por ejemplo, a hablar, a ministrar a las naciones, pues yo tengo que enfocarme por ese lado, ¿cierto? Mirar de pronto unos ministerios no para imitación, sino para, como quien dice, observar qué se puede aprender. Por lo general, cuando tú escuchas algo en un ministerio en el que tú te identificas, eso sale por naturaleza de ti y tú lo haces también con mucha fluidez. Lo que es del Señor fluye, ¿listo? Porque es el Espíritu el que permite que tú lo aprendas y que tú lo hagas. En ese conocimiento y aprendizaje que tú fluyes, eso muy seguramente tiene un enfoque a tu propósito. Pero siempre hay que mejorar. Entonces, la primera parte hicimos esta serie de preguntas para saber que sí, que no, desecharlo y con qué quedarme. Segundo, ¿qué me falta por aprender? Bueno, si ya lo que nos sirve está por un lado y tengo este otro que sí me sirve, ¿qué debo hacer con esto que sí me ha servido? Así sea poquito a poco, ¿qué debo hacer? ¿Me falta? Esto se define en base al propósito que el Padre ha puesto en ti. Es decir, realmente lo que yo sé me es suficiente para alcanzar en esta temporada lo que el Señor me ha mandado a hacer. Si no, tienes que empeñarte en, aunque tengas actividades con tu familia, con tu laboral o con los estudios, tienes que organizar tu vida de manera que esto le des prioridad. Que si tú sabes que necesitas aprender algo o aplicar algo que tú ya sabes, pero que nunca aplicaste, que también puede ser que poner en práctica, porque recuerden, aprendizaje no es solamente memorizar, aprendizaje es aplicar. Entonces yo tengo el conocimiento, pero no lo aplique, entonces aplícalo a lo que el Señor te está llamando. O me falta más información, entonces busca la información y aplícalo. Recuerda que son dos cosas, conocimiento y aplicación. Eso es aprendizaje. Tu punto de partida es identificar lo que necesitas aprender para poder avanzar en la visión y misión que el Señor te ha dado. ¿Listo? Así que eso fue lo que hicimos. Identificar. ¿No sirve? Si sirve esto, ¿cómo estoy? ¿Me falta? Si tengo el conocimiento, pero no me esmeré en aplicarlo, entonces lo aplico. Entonces ya tenemos esa bolsita de lo que sí me sirve. Tercero, decide planificar tu proceso de aprendizaje. Bueno, listo. Si yo sé que me hace falta, lo que decíamos, tengo que establecer un tiempo, un horario, sacarle tiempo.
¿A quién le cederás autoridad para enseñarte? Escoge bien tu fuente de aprendizaje. Y esto sí es importante. Sabemos que es el Padre el que nos enseña. Sabemos que es el Espíritu Santo el que nos guía. Podemos asignar de pronto un maestro o el Señor nos coloca a alguien y de él aprender. Pero de todas maneras, no dejes que otros decidan por ti. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Pero lo importante no es solo ver a la persona, sino qué sale de ella. Porque puede que tenga muchos títulos y todo, pero también tenemos que mirar su vida, lo que transmite, el espíritu que está en esa persona, porque eso también está transmitiendo. No solamente porque en esto de las redes, bueno, es la persona más famosa, si ha llegado es porque el Señor lo ha permitido, pero es que no todo lo que se dice en las redes es verdad. Recordemos que Dios es el que habla a través de él. Y si nosotros queremos hacer la voluntad, cuando escuchemos a alguien, el Señor nos va a decir, este sí y este no. Si yo quiero ser como alguien, me voy a aprender todo y seré igual en sus defectos y en sus cualidades. Pero si yo quiero hacer la voluntad del Señor, Él me va a dirigir qué escuchar y qué no. ¿Ya? A quién seguir y a quién no. Pero entonces, si tengo que apartar tiempo, tengo que saber escoger también las personas a las cuales yo puedo tener de ejemplo o permitir que me enseñen. No dejes espacios vacíos en tu proceso de aprendizaje. El aprendizaje significativo requiere tiempo, así que ve poco a poco para que consolides el entendimiento. Esto te evitará estancamientos, retrocesos y frustraciones en el camino. Así que, como decíamos, una metodología tiene sus pasos y son consistentes, es decir, constantes. No es que yo me propongo estudiar 2 horas, 3 días a la semana acerca de algo. La primera semana lo hago, la otra no. Yo aparté mi tiempo, pero entonces ahora no estoy haciendo nada en ciertos horarios. No, es decir, tengo que ser poco a poco. De pronto voy a empezar con 2 horas a la semana, después 3, después 4, pero lo importante es que lo hagas. No dejes espacios vacíos a tu proceso, es decir, un día sí y un día no. Que sea algo constante y ojalá todos los días o al menos día por medio. Identifica los recursos que necesitas para tu proceso de aprendizaje, tiempo, dinero, personas, etcétera. Porque puede que hagas un curso, puede simplemente que leas un libro, puede que el Señor te inquiete a escuchar a alguien. Pero entonces una metodología de eso se trata, de definir yo los pasos que voy a seguir. Y eso involucra tiempo, dinero y personas. Yo debo establecer una metodología, es un compromiso que yo me hago con mí misma para realizar. Y de esa manera le estoy cumpliendo a mí mismo, le estoy cumpliendo a Dios, porque se supone que yo estoy haciendo es busco su voluntad. Entonces yo creo, digamos, ese sistema, ese horario, esa planificación para poder llevar a cabo la voluntad del Señor. Hay unos dicen, no, el Señor, yo oro y el Señor me dice qué hacer ese día. Perfecto, sí, eso está bien. Pero por lo menos Jesucristo planificaba sus madrugadas. En la madrugada lo oraba. Él tenía en las sinagogas donde él iba, habían horarios y él respetaba ese horario para enseñar. Así que él se preparaba para ir a las sinagogas y enseñar también. En esas madrugadas, en esos tiempos de oración, habían tiempos de oración, de estudio, habían tiempos de retiro, de estar solo, habían tiempos de compartir también con sus apóstoles. Pero él organizaba, yo me imagino, con todo lo que hacía, porque es que tener a los 12 apóstoles, 100 y pico de discípulos y los miles que le seguían, Dios mío, no podía tener descanso, pero aún así él desarrolló la labor del Señor. Unos dicen que 1 año, otros 3. El asunto es que lo hizo. Y si usted dice, ay, es que yo ando muy ocupado, téngalo por seguro, Jesucristo andaba ocupado también. Y él hizo todo lo que tenía que hacer, porque él era organizado, ¿ya? Tenía su sistema, que escuchaba la voz del Señor, no, que su sistema era levantarse de madrugada, el Señor le decía, listo, pero era su sistema. Y lo cumplía todos los días. Lo hacía cumplir hacia el mismo. ¿Por qué? Porque su enfoque era hacer la voluntad del Señor. Cuarto, evalúa tu proceso de aprendizaje. Si te está funcionando bien, si no, corrígelo. Eso es.
No te dé miedo producir cambios si observas que no están cumpliendo los propósitos del proceso iniciado. Si no sirve, vuelve a empezar o corrígelo o haz cambios. De eso se trata también. Las metodologías o los ciclos o los sistemas no siempre van a funcionar al principio. La idea es ir mejorando. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 partes que vamos a mencionar otra vez acerca de cómo puedo elaborarlo, haciendo unas preguntas para yo poder definir qué sí sirve, qué no, tomar lo que sí me sirve, mirar si lo que tengo es suficiente o tengo que aprender más. Tercero, planificar y organizar lo que tengo, organizar qué me hace falta también, cómo lo puedo aprender y evaluarlo. Si ese sistema que yo elaboré diariamente o mi horario o mi planificación funciona bien, si no, entonces hay que corregirlo. Identifica estos 3 aspectos de tu proceso de aprendizaje. ¿Qué he aprendido que sea útil para mi propósito? Eso es lo que decíamos, la información útil. Y si es útil, pero no la he aplicado, llevarla a su aplicación, es decir, practicarla más. No sea simplemente, no, pero es que yo sé mucho, pero no lo he aplicado. Entonces, no se esmere tanto en recibir más información, aplique lo que ya sabe. ¿Qué me falta, por ejemplo, en el caso de alguien que tiene un restaurante? Bueno, conoce en su cabeza muchas recetas. No se va a poner a estudiar más recetas. Tiene que hacerlas para saber cuál le sirve. Ya ahí su proceso no es memorizar, su proceso es desarrollar, hacer. ¿Qué me falta por aprender para vivir mi propósito? Bueno, si lo que yo tengo me sirve, entonces lo dejo así por ahora. Si no, busco quién me puede enseñar o dónde puedo aprender. Y después, ¿qué necesito para empezar el proceso de aprendizaje? Eso tiene que ver con dinero, con tiempo y con personas. ¿Quiénes me pueden ayudar? Necesito dinero. Por lo general, tiempo es lo más importante. Porque aprendizaje tú lo puedes adquirir en muchos medios, muchas maneras, incluso gratis. Pero necesitas dedicarle ese espacio. ¿Listo? La próxima vamos a ver como una especie de ejemplo de sistema de metodología, pero por ahora llena estos cuadritos. De esa manera te va a servir a memorizar, a tener en cuenta todo lo que tú estás haciendo. Bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Todo se vio bien? ¿Todo se vio bien? ¿Listo? Bien, desde bien explícito, bien importante lo que tú aportas, gracias. Y es algo bastante importante porque muchas veces nosotros estudiamos, o muchas veces vemos oportunidades de estudio y pensamos que no va a ligar nuestro propósito, y ahí es donde tenemos la etapa donde tenemos que indagar por ese propósito, porque muchas veces hay oportunidades de estudiar, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que eso no va ligado a nuestro propósito, y una manera de esa es dar, cuando nosotros indagamos y le preguntamos al Padre. Porque, ¿qué ha pasado? Lo hablo por experiencia propia, porque muchas cosas el Señor me ha permitido aprender. Y muchas veces la gente que está alrededor veía o pensaba que eso no estaba ligado a mi propósito o a mi asignación profética. Y gracias a Dios, todo que el Señor me ha venido enseñando, con el tiempo me he dado cuenta que sí estaba ligado al propósito que el Padre me ha establecido y en el llamado que el Padre me ha dado en este tiempo. Entonces muchas veces nosotros no tenemos claro ese propósito, por qué el Señor me permite estudiar esto. O muchas veces hay oportunidades, pero no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque no tenemos claro cuál es nuestro propósito y nuestra asignación para estudiar. Y esto es muy importante porque ahí tenemos que valorar que realmente el Padre nos ha permitido estudiar y que nos permite desarrollar nuestro propósito para establecerlo, para manifestarlo en este tiempo y tener esa disciplina, como dices tú, esa perseverancia, porque muchas veces comenzamos procesos pero no los terminamos, y es necesario culminar los procesos para nosotros
tener una evaluación, decir qué es lo que realmente, por qué el Señor me permitió estudiar esto, para qué y por qué me sirve y en qué momento yo lo puedo utilizar. Y hay muchas veces uno estudia y dice, yo estudio esto, pero no tengo claro en qué momento, en qué parte de mi vida me va a servir. Y es por lo menos, muchas veces la gente no estudia, hay oportunidad. Un ejemplo, en esos días hablaba yo con mi esposo y hablamos de, por lo menos, aprender primeros auxilios. Y muchas veces la gente no le presta atención de aprender primeros auxilios. Y muchas veces uno en la vida, eso es, muchas veces la gente no lo toma como necesidad en su vida, y cierta parte muchas veces uno se encuentra oportunidades que la gente necesita de nuestra ayuda, y es una herramienta que nosotros debemos tener. Y así hay muchas cosas que nosotros menospreciamos muchas veces sin darnos cuenta, pero va ligado a nuestro propósito, y ahí donde el Padre nos lleva a examinarnos. Y lastimosamente nosotros como seres humanos nos enseñaron a estudiar para una carrera, pero no nos enseñaron a prepararnos para desarrollar nuestro propósito de vida. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro en este tiempo, que tenemos que prepararnos para desarrollar ese propósito de vida que el Padre nos ha encomendado. Y muchas veces no nos esforzamos a aprender otras cosas, pero no nos establecemos en aprender realmente lo que va ligado al propósito de vida que el Padre nos ha entregado. Y es hora de nosotros ponerle atención a esto. ¿Por qué? Porque si un médico, cuando quiere ser médico, se prepara 10 años, digámoslo así, en especializaciones, y sigue especializándose. Lo mismo un abogado, son 5 años y son como 1 o 2 años de especialización. Entonces lo mismo pasa en nosotros. Nosotros tenemos que volvernos expertos en lo que el Padre nos ha encomendado para poder nosotros guiar y excluir a otros en este tiempo. Muchas gracias, Desi. Bendiciones. A usted, pastor, por su aporte. Entonces, oramos, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque toda información, Señor, que recibimos de ti, te pedimos que no sea solamente eso, Señor, no sea solo conocimiento, sino que también llegue, Señor, ese querer como el hacer para aplicar, para llevar a cabo y desarrollar todo lo que recibimos, Señor, de ti, gracias a tu entendimiento. Proclamamos, Señor, que tenemos la mente de Cristo, que somos inteligentes, que somos capaces, Señor, que tú nos has dado esa sabiduría. Y la sabiduría me va a permitir que todas aquellas cosas que yo aprendí, por pequeñas que sean, pero que están alineadas al propósito, podré desarrollarlas en este tiempo. Pero que además, Señor, podré perfeccionarlas en un nuevo proceso de aprendizaje. Guíanos, Señor, porque cada persona es diferente en su orden, en sus actividades, en las cosas que tiene. Pero queremos, Señor, hacer tu voluntad y desarrollarnos día a día para estar preparados, Señor, a tu llamado, a ejercerlo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, nos vemos dentro de 8 días. Aún faltan si este es el 18, 19, 20, 21, 3 lecciones para terminar la temática de aprendiendo a vivir conforme a mi propósito. Y bueno, entonces que tengan una excelente noche y nos vemos mañana en la madrugada al devocional. Bendiciones.